Las casas reales del mundo están plagadas de secretos y escándalos que a menudo superan la ficción. Hoy te llevaremos al corazón de uno de los dramas más explosivos de la corte francesa del siglo XVII. Mientras el rey Sol, Luis XIV, disfrutaba de su vida de excesos y amoríos, su esposa, María Teresa de Austria, se vio envuelta en un escándalo tan impactante que sigue causando revuelo hasta hoy. Prepárate para descubrir cómo un joven pigmeo y una misteriosa bebé agitaron la corte y desataron rumores que desafían la historia. Sin más preámbulos, comencemos. Una de las historias más jugosas de la corte francesa de Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII no se centra en las infidelidades del rey Sol, conocido por sus numerosos amoríos y 15 hijos bastardos. En realidad, el verdadero escándalo lo protagonizaba su esposa, María Teresa de Austria. Lejos de ser una figura pasiva, ella se convirtió en el foco de una trama llena de intrigas y secretos que agitaron la corte. Ella, hija del rey español Felipe IV, se casó locamente enamorada el 9 de junio de 1660 a los 21 años. Pero, en lugar de vivir un cuento de hadas, su matrimonio se convirtió en una pesadilla. La boda, diseñada para sellar la paz entre España y Francia, se tornó en una amarga traición cuando el rey francés rompió el acuerdo, dejando a la joven atrapada en una tormenta de desdicha y engaños. El rey Sol dedicaba la mayor parte de su día a despachar asuntos de Estado, pero cuando encontraba un respiro, lo aprovechaba para lanzarse en busca de doncellas y recibir a sus numerosas amantes. Entre intrigas políticas y escándalos amorosos, su tiempo libre se convertía en una verdadera fiesta de placer y promiscuidad. Aburrido por la vida monótona de su esposa, el rey optó por darle un toque exótico al asunto, asignándole como pareja de compañía a un joven pigmeo. Este curioso regalo, traído de vuelta a la corte francesa por su primo hermano, Francisco de Borbón-Vendôme, duque de Beaufort, quien, tras sus aventuras como superintendente general de navegación en el Mediterráneo y el norte de África, había decidido añadir un toque de picante a la rutina palaciega. Al joven sirviente, de corta estatura y piel oscura, lo convirtieron al cristianismo, como era costumbre con los esclavos de la época, y se le bautizó con el nombre de Nabo. Los cronistas se rasgan las vestiduras tratando de explicar por qué la reina escogió ese nombre tan inusual, sumando un toque de misterio al ya extravagante circo de la corte. Para entonces, la reina ya había traído al mundo 2 hijos, en 1661, un varón llamado Luis, quien se convertiría en delfín de Francia, aunque jamás reinaría, y Ana Isabel, que falleció solo un mes y medio después de nacer en 1662. La trágica pérdida de su hija y el desprecio continuo de su esposo sumieron a la reina en una depresión profunda, mientras la corte observaba con morbosa curiosidad el dramático giro de su vida. La llegada de Nabo a la corte desató una revolución emocional. De repente, María Teresa de Austria empezaba a mostrar sonrisas genuinas, gracias al ingenio y al desparpajo de su nuevo sirviente. Se volvieron inseparables, recorriendo los jardines del palacio entre risas contagiosas y charlas traviesas, mientras Nabo se convertía en el rayo de sol que iluminaba su vida de desdicha. En los primeros días de 1664, se desató una bomba en la corte al anunciar que la joven reina, apenas de 25 años, estaba esperando su tercer hijo. Mientras tanto, Luis XIV ya había engendrado un hijo ilegítimo con su amante Luisa de la Valliere, dama de compañía de la esposa de su hermano Felipe de Francia, y estaban en camino de tener 4 hijos juntos. El 16 de noviembre de 1664, María Teresa de Austria dio a luz a una niña débil y quebradiza, con un tono de piel inusualmente oscuro. Este inesperado detalle encendió chismes y rumores explosivos en la corte, susurrando sobre la posible paternidad de Nabo y desatando una tormenta de especulación que convirtió a la corte en un hervidero de escándalos y sospechas. Algunos cronistas murmuraban que el tono de piel de la bebé era inquietantemente parecido al del joven pigmeo, Nabo. Otros, sin embargo, afirmaban que el color de su piel era un azul pálido, sugiriendo cianosis, una coloración azulada causada por una deficiencia en la oxigenación de la sangre. Este desalentador color podría haber sido heredado de Luis XIV, quien, según algunos rumores, la habría recibido de la familia Medici, conocida por su propensión a este extraño mal congénito. La pequeña, bautizada como María Ana, murió solo 40 días después de nacer. Y, como si el destino se regodeara en el escándalo, Nabo desapareció misteriosamente justo después de la tragedia. Nunca más se supo de él, dejando a la corte en un torbellino de especulaciones y teorías salvajes sobre su papel en este drama real.
En la abadía de Moret-sur-Loing se encuentra el registro de una monja llamada Luisa María Teresa, en francés, Louise Marie Thérèse, que pasó toda su vida enclaustrada. Lo intrigante es que su piel era negra y su fecha de nacimiento coincidía con el 16 de noviembre de 1664, el mismo día en que nació la pequeña María Ana. Todo parece indicar que María Ana no murió, sino que fue entregada a las religiosas de la abadía. A cambio, la Casa Real proporcionaba una jugosa pensión y varios miembros de la familia real, incluida la misma reina María Teresa, la visitaban con frecuencia. La especulación de que María Ana era el resultado de una relación adúltera de la reina no solo circula con fuerza, sino que incluso las memorias de Ana María Luisa de Orleans, prima hermana del rey y duquesa de Montpensier, sugieren una posible infidelidad real. Independientemente de la verdad, este enigma es solo uno de los muchos secretos y escándalos que la promiscuísima corte francesa ha dejado en el camino de la historia.